¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, por supuesto la propiedad privada y también el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy vamos con un nuevo programa especial, una nueva entrevista en profundidad, largo y tendido. Hablaremos de economía y de otras muchas cosas con alguien a quien yo tenía muchas ganas de sentar en esta mesa. Él es Enrique Navarro y arrancamos enseguida. Enrique Navarro, él es analista internacional, que es como te presentamos siempre, consultor, una dilatada experiencia en el mundo de la defensa, en el mundo de la economía, un historiador, pues la verdad, no sé si vocacional en tu caso o no. En cualquier caso, bienvenido a Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias, Luisfer, es un placer estar aquí contigo y poder hablar de lo que quieras, como tú bien dices. Hace muchos años que nos conocemos. Muchos, sí. Tú eras muy joven. Te empezamos, era muy joven, sí, ya eso ha cambiado. Tú también eras algo más joven. Yo era menos mayor. Recuerdo desde que Javier Somalo y yo en esta casa teníamos, bueno, Javier Somalo tenía, yo le ayudaba desde las labores de producción y redacción, Debates en Libertad. Recuerdo, fue Florentino Portero. Correcto. Que me dijo, que para ese tema, temas de defensa, temas de geoestrategia, temas de internacional, que era para lo que siempre le llamábamos a él, decía, no, pero no me llaméis siempre a mí. Aquí tenéis a Enrique Navarro, que estabas entonces militando en el Grupo de Estudios Estratégicos. Correcto, Creo sí. que sigues. Sigo vinculado. Llevamos ya 25 años. Mira, como Libertad Digital. Sí. Exactamente igual. Efectivamente. Parece que todo el mundo empezó en el año 2000. Fíjate. Bueno, era un buen año para empezar muchas cosas. Recuerdo el efecto 2000, ¿te acuerdas del efecto 2000? Se iban a caer los aviones. Sí. Bueno, de hecho había hasta juguetes y merchandising con lo del efecto 2000. Bueno, es que yo era más pequeño. Era un cambio de milenio. Piensa que en el cambio de milenio anterior se iba a acabar el mundo, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, pues un segundo milenio no es una cosa menor, claro. Claro, eran los cambios de año de los servidores, se iban a caer, luego estábamos estrenando el euro. El euro fue un poquito más tarde, sí, pero estaba a punto. Sí, ahí estaba muy buena la anécdota del gobierno chino, que ante las dudas que existían de saber cómo podía afectar esto, entre otras cosas, a las aerolíneas, obligó a los directivos de las aerolíneas chinas a volar esa noche, para asegurarse de que habían tomado las medidas adecuadas y que los aviones no se iban a caer cuando cambiáramos de milenio, ¿no? Fíjate. No se cayeron, menos mal. No se cayó nada, absolutamente. Bueno, pero el mundo siempre ha vivido un poco de la zozobra. La zozobra y la amenaza. Si no hay algo que te amenace, parece que el ser humano no reacciona, ¿no? Bueno, y de amenazas este año vamos serviditos, ¿eh? Cada año tenemos más. Parece que íbamos a mejor y vamos a peor. Fíjate que cuando escribías en Libertad Digital hace pocas fechas, yo creo que fue hace un par de años, que íbamos hacia la Tercera Guerra Mundial, yo decía, ¿cómo ha cogido Enrique esto del clickbait? Te pone unos titulares ahí para que llamara al pinchazo, pero luego lo leías, todo tenía mucho sentido y no estamos, pero bueno, pero ojo, ¿eh? La pregunta que nos podemos hacer y que yo llevo muchos años ya haciéndome y preparándome para ella es si va a haber una tercera guerra mundial, ¿no? O sea, uno podría pensar como en un mundo que evoluciona, en un mundo que se supone que vamos a más cultura, más desarrollo económico, más cosas, ¿no? Buenas, ¿cómo es posible que podamos pensar que eso es algo factible, ¿no? Y sin embargo, los acontecimientos que han ido discurriendo a lo largo de estos años, pues no nos han quitado la razón, ¿no? ¿Va a haber una guerra mundial? Pues no lo sabemos, pero existe una probabilidad de que lo haya. Y teniendo en cuenta que el armamento con el que empezaría esta tercera guerra mundial no sería el de la segunda, pues el escenario puede ser catastrófico. O sea que, efectivamente, en cualquiera de estos escenarios, me acuerdo en 2015 Siria, el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, cuando Crimea, de uno de estos pequeños conflictos saltará una gran guerra. De eso estoy absolutamente convencido. ¿Cuál será? Veremos a ver. Sin embargo, da la sensación, Enrique, de que el antes y el después no es por el estallido de un conflicto, y fíjate si fue importante, sobre todo para los intereses europeos, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Parece que el que lo está cambiando todo es
el que estaba llamado a ser el líder del mundo libre y que decidió que el mundo libre, librarse de ese mundo libre e ir a su libre albedrío, que fue la estrategia que ha puesto este año en marcha Donald Trump, decidiendo que, bueno, pues que ahora Europa, pues que se busque su propia seguridad y además abriendo agujeros allá donde ponía los ojos. Bueno, entender a Trump es uno de los misterios insondables, como era entender la reunión del Partido Comunista Ruso en los años 60, ¿no? Donde, buena analogía. Claro, existían los creminólogos, que eran tíos que vivían básicamente de interpretar la mirada que le había echado Khrushchev a Brezhnev, o donde habían sentado a Malenkov en la segunda fila. Eso ya implicaba que la cosa... Estamos en algo así, ¿no? Evidentemente, el gran cambio de Trump no nos acerca a esa tercera guerra mundial, porque para que nos acerquemos a una tercera guerra mundial tiene que haber dos bloques, y Trump lo que ha hecho ha sido salirse de uno de los bloques, o sea, pero si analizamos un poco la historia, si tenemos perspectiva histórica, porque a veces observamos los acontecimientos, digamos, con una perspectiva muy corta, ¿no? Pero ¿dónde estaba Estados Unidos hace 100 años? O sea, Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial a regañadientes con armas que les tuvieron que hacer los europeos, porque no existía una sola fábrica de armas en Estados Unidos. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial se desinstala toda la capacidad militar americana y no la vuelven a instalar hasta que surge la Segunda Guerra Mundial. Con eso quiero decir que Estados Unidos ha vivido muy al margen. Cuando Estados Unidos decide quedarse en Europa, no lo hace por petición de los europeos. Lo hace porque tiene una amenaza nueva con la que no contó en todo el tiempo, que era Rusia. Entonces dice, con Rusia tengo dos escenarios, o me defiendo en casa o me defiendo en Europa. Y de ahí vino la gran presencia militar y de ahí vino la OTAN. ¿Hasta qué punto no era tan relevante la OTAN en ese concepto de defensa europea que Francia se salió de la OTAN? Recordemos, y además echó a la OTAN de París, ¿no? Y se tuvo que ir a Bruselas, ¿no? Entonces, quiero decir que esta nueva orientación de Trump aislacionista está muy en la tradición y devuelve a Europa el papel protagonista que ha tenido en los últimos 500 o 600 años. ¿Europa puede hacer ese papel? Sin duda. Europa no deja de ser una potencia económica tan grande como Estados Unidos, con toda la dispersidad que queramos, ¿no? Pero con unas interrelaciones, y además con una moneda única, que cualquier país como Alemania, con los nuevos programas de armamento, se convierte en una potencia militar muy superior a Rusia, solamente Alemania, ¿no? Y los alemanes, cuando se vienen fuertes, se ponen gallitos también, ¿no? Entonces... De eso también podemos mirar. Quiero decir que, claro, entonces, bueno, yo creo que en definitiva estamos en una situación en la que Europa tiene un papel muy relevante, y vamos a ver quién adopta el protagonismo dentro de esa Europa, que ese ha sido al final el problema histórico de siempre. En Europa, dices, puede ser una potencia militar. Lo ha sido tradicionalmente y las capacidades, yo creo que industriales nos sobran. Quiero decir que tenemos know-how, tenemos empresas. La sensación, y es verdad que a lo mejor vuelvo en este caso yo a mirar muy en el corto plazo, la sensación es que Europa lleva mucho tiempo durmiendo el sueño de los justos, por llamarlo de una manera, y se ha dedicado sobre todo a desarrollar una industria que podríamos llamar la de la burocracia, la industria de la hiperregulación, una industria de la hiperregulación que ha devenido finalmente en una macroestructura que se ha dedicado, sobre todo en los últimos años, a machacar a su propia industria. Es decir, hemos creado un instrumento maravilloso para parasitar a nuestras propias empresas y además impedirlas competir y crecer. Yo creo que esto no es un resumen demasiado alejado de la realidad. Claro, en este contexto, y además en una Europa muy endeudada en este mismo momento, el tener que desperezarse, levantarse y empezar a bajar barriga y empezar a ponerse en forma, no parece que sea, al menos fácil. No digo que sea imposible, pero fácil no lo parece. A ver, fácil no, es muy difícil, pero primero hay que entender Europa. Esta Europa que se ha pasado en guerra 1000 años. O sea, son países que han sido enemigos durante una cantidad de tiempo enorme.
Es cierto que se ha creado una gran burocracia, pero es que resulta que había grandes retos para Europa, como era sobre todo el tema del mercado único, como el tema de la política agraria, que resultaba muy importante. ¿Por qué? Porque cada país tenía sus propias políticas agrarias y sus propias políticas económicas. Y efectivamente, la Unión Europea ha crecido muy en burocracia, muy en regulación, porque ese es el poder de la Unión Europea. Si tú creas una infraestructura política para que sea absolutamente liberal y reduzca el gobierno al mínimo, te sobra la Unión Europea. De alguna forma ha debido tomar un impulso, en mi opinión, excesivo para tener ese protagonismo. Pero es que, claro, ese protagonismo es conseguir algo tan fácil y a su vez tan difícil como que los ahorros de los alemanes, de los suecos, de los finlandeses vayan a pagar los estropicios de los españoles, de los italianos y portugueses. Esto aquí, claro, lo vemos muy bien. O sea, Europa nos ayuda, pero el que tiene un excedente y ahora ve que tiene un problema, dice, bueno, esto que está pasando aquí, pero si lo analizas en perspectiva, conseguir eso es un logro enorme. Es un logro que ni siquiera hemos conseguido en España entre las comunidades autónomas. Bueno, sí. Ahora vamos a pagarle todos la fiesta a Cataluña. Pero justo lo contrario, claro, ¿me entiendes? Por eso te digo que ni siquiera en España hemos conseguido lo que se ha conseguido en Europa. También pensemos en que en el año 45 se acaba la Guerra Mundial, ha habido varios países europeos que han formado parte del eje, media Europa queda invadida por la Unión Soviética, cuando a veces decimos, bueno, pero ¿para qué va Rusia a invadir Europa? No, es que ya la ha hecho. Y la ha hecho y no se fueron por las buenas, se fueron porque perdieron. Entonces, claro que tienen mucho interés, hay mucho, y podemos hablar de por qué Rusia quiere hacer esto. Pero en el año 45 tuvimos ese final de la guerra. En el año 49 tuvimos una amenaza de guerra nuclear con el bloqueo de Berlín, que empezó por una cosa tan simple que es que los alemanes decidieron tener su propia moneda. Y en el año 52 se creaba la Comunidad de Defensa y se creaba la OTAN, o sea, y se creaba la Unión Europea. O sea, esto pasó en menos de 10 años. Quiero decir que cuando Europa se ha tenido que enfrentar a problemas serios, ha habido respuestas rápidas. Que no hay ahora, y yo lo entiendo, que no hay el liderazgo ahora que había con Adenauer o con Spaak, pues sí, claro, no, es que el mundo ha cambiado, ¿no? Esa gente no va a volver Churchill, no va a volver Adenauer, Thatcher, Kennedy. El mundo ha cambiado en ese sentido seguramente Walesa. A peor. Bueno, Walesa todavía está dando guerra, sí, que le escribe cartas a Trump ni todavía de vez en cuando. Pero es cierto, digamos, es un mundo que se ha acabado y el mundo que tenemos ahora no tiene líderes. Y para uno que parecía que iba a liderar, que es Donald Trump, nos ha salido un poco rana, ¿no? Con lo cual vamos a un mundo sin liderazgos y eso es muy peligroso en las sociedades democráticas. ¿Por qué? Porque todo el mundo cree ser líder. Y todo el mundo se cree con la capacidad de imponer su principio sin ser líder, ¿no? Esto lo vivimos en España, lo vivimos en cualquier país europeo. Los gobiernos van y vienen, los líderes se sostienen sin principios ideológicos, sin bases morales. Bueno, esto es lo que hemos construido, pero a pesar con todo y con eso, la alternativa a no tomar una acción es horrorosa. Entonces, pues yo creo que en ese sentido Europa le va a costar, no parte de cero, cuidado, o sea, Europa sigue siendo un continente muy superior a Rusia en todos los aspectos, menos en el inmoral. En el inmoral los rusos no ganan. Todavía, bueno, sí, no. O sea, aquí hay un hecho claro. Nos guste o no nos guste, vamos a votar. Y el gobierno nos gustará o no gustará, pero ha salido de unas elecciones. En Rusia se persiguen a toda la disidencia, se envenena a la disidencia, que estamos hablando de cosas... Vamos, que esto lo hacía Catalina la Grande, pero es que Rusia está en la época de los zares, no ha evolucionado. Y ese es el drama con el que nos tenemos que enfrentar. No tenemos las mismas armas, pero obviamente somos más fuertes si nos lo proponemos. Eso es otra cuestión. Sí, porque precisamente el conflicto en Ucrania, si algo ha demostrado, más allá de la capacidad de resistencia de los ucranianos, es que lo que parecía que podía ser un conflicto que durase horas, por el tamaño y la potencia de Rusia, o la aparente potencia de Rusia, y el tamaño y la potencia de Ucrania, fíjate, se ha prolongado muchísimo tiempo, más de 3 años, y resulta que Rusia, si empezó con tanques de última generación, carros de combate de última generación, ahora está todavía con el excedente que tenía de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría,
y tropas muriendo en el frente a puñados, como diría aquel. Claro, yo creo que el gran error de Putin es que cuando tú enseñas tus cartas, tienes que hacerlo para ganar, para arrasar, como cuando juegas a la carta. Aquí están mis cartas. ¿Qué hemos visto? Esto es una cuestión muy interesante, porque nosotros teníamos la idea de que Rusia era el mayor ejército del mundo. El ejército me refiero de tierra, con una gran cantidad de armamento, de carros de combate, etcétera. Durante 6 meses antes de febrero, de iniciar el conflicto, tiene a sus tropas desplegadas en las fronteras preparándose con maniobras continuas. Han tenido tiempo de planear, de estudiar. Hay miles de rusos en Ucrania pasándoles información. Tenían todo para comerse de un zarpazo a Ucrania. ¿Dónde estamos 3 años después? Que el avance ha sido mínimo, que el avance sobre Kiev fue un bluff, se cayó, que todo el avance por el norte hacia Kiev se cayó, que Ucrania ha recuperado más terreno a Rusia del que Rusia ha ocupado ahora efectivamente de Ucrania. Cuidado, o sea, Ucrania le ha quitado a Rusia la mitad del terreno que invadió. Rusia ha tenido que echar manos de los drones de Irán, un país menor. Ha tenido que echar mano de soldados norcoreanos y de la munición norcoreana y ha perdido el 50% de su capacidad militar terrestre y ha perdido, digamos, entre 150 y 250.000 hombres, que es la cuarta parte de su ejército. Y siguen... Eso solo con Ucrania. Solo con Ucrania, que es un país, uno, que no tenía ejército, dos, que nosotros lo que le hemos dado a Ucrania era nuestra chatarra. O sea, con lo que Ucrania se está defendiendo hasta ahora es con chatarra. Y con esa chatarra mejorada, porque aquí hablamos mucho de la ayuda americana, los ATAMS, todo esto armamento de más, ha llegado hace muy poco. El grueso de la ayuda militar norteamericana ha sido defensa antiaérea. O sea, con eso no se gana una guerra. Entonces, lo que hemos visto es que Rusia ha sido incapaz, y es el gigante de siempre, que para ganar la Segunda Guerra Mundial tuvo que poner 10 millones de hombres y tardó 3 años en reconquistar lo que a Alemania le costó 2 meses conseguir. Entonces, hemos visto que es un gigante, que al final que tiene un montón de cabezas nucleares, que amenaza con usarlas, pero militarmente, desde el punto de vista convencional, lo que se pretende con estos programas de rearme no es decir, vamos a prepararnos para ganarle la guerra a Rusia, no, es vamos a demostrarle a Rusia que podemos ganarlos. Y eso es lo que necesitamos. O sea, no es que tengamos que ir a la guerra, pero Rusia se ha demostrado a día de hoy que es un ejército muy débil, muy incapacitado, con mucha corrupción y que ha sido incapaz de acabar con un país como Ucrania. Pensemos cualquier país de la OTAN, pero es que con Finlandia, recordemos que en la guerra ruso-finlandesa del año 39 es que les costó 500.000 de hombres para invadir un país que tenía un ejército que era la 10ª parte. Luego, yo creo que desde el punto de vista militar no estamos tan mal, lo que necesitamos es resolución y unidad. Y eso en Rusia lo van a entender porque no se van a embarcar en otra guerra como esta, que dentro de la sociedad rusa es una tragedia, vamos. Sin embargo, la potencia nuclear que tú mencionabas de Rusia le sigue permitiendo jugar al mus. Decir, oye, sí, pues mira, aquí en Ucrania he fracasado, pero ojo, que todavía tengo esto. Sí, pero fíjate, Inglaterra y Francia tienen 400 bombas nucleares. Y tú dirás, bueno, esto de la bomba nuclear es que depende. Hay bombas nucleares que salen de un silo, de un misil, que está en un silo, se lanza. Bueno, esto más o menos los puedes localizar pronto. Pero es que Alemania, Francia y Reino Unido tienen sus misiles nucleares en submarinos y en aviones. Esto significa que su capacidad de despliegue es muchísimo más eficaz que los que están en tierra, que son los que tiene Rusia. Luego, 400 bombas nucleares como tiene Francia o Reino Unido, no queda al oeste de los Urales no queda nada en pie. Ahora, nosotros no vamos amenazando, oye, que vamos a lanzar los misiles, pero cuidado porque en temas de estrategia nuclear, si Rusia no puede utilizar su estrategia nuclear para atacar a Europa, no la va a atacar nunca. Y a pesar de eso, como digo, Europa tiene una gran capacidad nuclear, con lo cual, diríamos, no tenemos que preocuparnos tanto desde el punto de vista militar como sí desde el punto de vista político y de resolución. Lo que hay que lanzarle un mensaje es decir, te pone el gallito, yo más. Y además yo saco ahora, como se dice, saco mis misiles y los pongo encima de la mesa y hablamos, ¿no? Yo creo que ese es un poco el lenguaje en el que estamos ahora. Enrique, ¿cuándo empiezas a interesarte por temas de defensa y cómo te lleva tu carrera? Porque tú estudiaste historia. No.
¿Qué estudiaste? Yo no estudié. Economía. A ver, te cuento. Todo empieza... Esto va a parecer un biopic de esto, es una cosa... Hombre, a ver, todo empieza... Para eso hacemos este Ya. programa, en parte, para conocernos Pues un mira, poquito todo mejor. empieza cuando mi padre, que yo tenía 7 años, no sé muy bien por qué razón, me regala, las tengo en casa todavía muy bien puestas, no sé si las has visto, las Memorias de Guerra de Churchill. Y yo me las leí entera, creo decir, antes de cumplir los 10 años, ¿no? Entonces, ahí aprendes muchas cosas, ¿no? Aprendes, como dice Churchill, qué importante es la resolución. Decía, ¿qué es lo que hace? Resolución, la El decisión, coraje, la toma de decisiones. sí, correcto, la resolución. O sea, que cuando tú tienes que hacer algo, tienes que poner los medios y tienes que hacerlo. No importa el coste, no importa el riesgo, no importa los peligros a los que tengas que enfrentarte. Tienes que tener coraje, tienes que tener el coraje de defender lo que es indefendible cuando tú crees en eso, ¿no? Y cuando tú analizas todas esas batallas que tenía Inglaterra perdida. O sea, ahora cuando dicen, oigo, por ejemplo, hoy a Trump y esto decir, bueno, es que Ucrania no se va a poder defender. ¿Y Inglaterra se iba a defender en el año 40? Cuando tenían que sacar la ayuda americana en burro, porque no le podían entregar ni un solo avión los americanos, mientras que los alemanes estaban bombardeando Londres todos los días. Entonces, ¿él qué demostró? Es cierto que si no le sale bien la guerra, no estaríamos hablando de la memoria de Churchill, ¿no? Estaríamos hablando de las memorias de Goering, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que él demostró ese coraje, ¿no? Y dijo, es que cuando uno cree en algo tiene que... Y la gente, cuando cree en algo, se moviliza, ¿no? Entonces, bueno, dicho todo eso, que me gustaba y siempre me gusta leer, yo estudié Derecho. ¿Por qué? Porque pues era mi pasión, era lo que quería estudiar, etcétera. Pero una vez que terminé eso, estudié Derecho, estudié Economía, me decidí por ingresar en la Academia Militar. Y ingresé en la Academia General del Aire como oficial interventor, como interventor controlador. Y ahí ya, cuando ya coges el fusil, como digo yo, como Johnny, ya empiezas a tener otras visiones. Y sin buscarlo ni quererlo, empecé a trabajar en el Ministerio de Defensa. Y tuve la gran suerte de estar en posiciones dentro del Ministerio de Defensa donde se tomaban muchas decisiones importantes. Entonces, ¿en qué decisiones importantes me tocó trabajar? Pues, por ejemplo, la profesionalización del ejército. Fíjate. O sea, el dictamen de profesionalización del ejército, el grupo de trabajo que se creó en el año 96, cuando llegó a andar al gobierno, ese fue un dato, un aspecto muy importante de esa modificación. Se lanzaron los programas especiales de armamento, con la financiación del Ministerio de Industria. Estos son 60.000 millones que Sánchez podía directamente decir a la Unión Europea, oiga, mire, que es que yo me he gastado 60.000 millones que no están en el presupuesto. ¿Vale? Entonces se lanzaron todos esos programas, se lanzó toda una política industrial de capacidades de la industria. La industria, para que tú tengas una idea, la industria española de defensa en el año 96 ¿Sí? era un 90% del Estado y perdía tanto como lo que facturaba. Joder. Y de esto venía de años atrás. Se empezó con programas como el F-18, la primera que empezó a hacer las cosas muy bien fue Construcciones Aeronáuticas, pero luego había que saber qué hacer con esa industria de defensa. Construcciones Aeronáuticas se integró en Airbus y hoy en día es un gran gigante europeo en el que España tiene un papel importante. Se privatizó Indra, que era una empresa del Estado, pero que no trabajaba en el sector defensa fundamental, y salió a bolsa y fue un éxito en bolsa. Quiere decir que se produjo unos cambios enormes. Tuvimos que hacer otro proyecto muy apasionante que era la utilización de la infraestructura, de los cuarteles, del terreno para comprar armas. Porque resulta que tenemos una ley de 200 años atrás por el cual solamente podíamos vender cuarteles para hacer cuarteles. Y claro, con la revalorización inmobiliaria de los últimos 40, 50 años, nos encontramos con 300.000 millones de pesetas para invertir en armamento, ¿no? Pues quiere decir, se hicieron muchas cosas en todo ese periodo. Y gracias a todo eso, pues hoy en día tenemos una industria que es podríamos decir, la séptima, octava industria de defensa del mundo. Fíjate, con el presupuesto de defensa más bajo de la OTAN. Pues claro, cuando uno gasta mucho como Estados Unidos, se justifica que tenga una industria grande, pero España, que exporta la mitad de lo que fabrica, solamente hay otro país en el mundo que tiene esa capacidad, que es Francia. La industria francesa y española de defensa son las dos que más dependen de la exportación. Y eso porque se ha hecho un buen trabajo. Y ya desde ahí creamos un medio de defensa, empecé a escribir primero en la Gaceta de los Negocios. Tú eras muy niño, porque te estoy hablando del año 95-96. Tenía mi columna semanal.
Luego empecé a escribir libros de economía de defensa. Uno también escribí con buenos amigos como Florentino Portero, con Rafa Bardají, sobre la futura de Ignacio Cosidó. Qué bueno. Con los que éramos el grupo de estudios estratégicos. Y a partir de ahí, pues ya te subes en la nube, ya no bajas, ya cada vez te llaman más. Pero bueno, bien. Luego tuve la gran suerte de ser el extraordinario caso, es como lo de Benjamin Button, pero un poco al revés, el extraordinario caso de un funcionario que deja la administración para crear su propia empresa, ¿no? Y me fue muy bien, o sea, me fue muy bien, pude irme a vivir a Estados Unidos, pude crear empresas en todo el mundo, y cuando ya las empresas empezaron a hacer aburridas, me las vendí todas y me volví a hacer lo que me gusta, que es crear cosas, que es hacer consultoría, divulgar y hacer cosas interesantes. O sea, venderlo todo, irte a dormir, no. O sea, tú, si te conozco algo de estos años, es que eres un culo inquieto y siempre estás pensando cosas, siempre estás montando historias. Y además no dejas nunca de estar a la orden en todo lo que tiene que ver con lo que ha sido al final tu vida, ¿no? El mundo de la geoestrategia, la industria de defensa y también la economía. Si hay algo que justifique que estás en este programa con ánimo de lucro, más allá de las evidentes relaciones que existen entre el mundo de la economía, la empresa y la industria de defensa, es que estudiaste economía y eres un apasionado de la economía. Ya sabes que aquí somos fervientes liberales y capitalistas, nos encanta el capitalismo, pero esto es algo que no mola mucho. Es verdad que cada día un poco más. Y ha aparecido en el ámbito geoestratégico también una gran apuesta liberal en todo el mundo que está asombrando. Este año hasta el propio Banco de España tenía que rendirse ante las evidencias del gran proyecto de Javier Milei en Argentina. ¿Cómo lo has visto y hacia dónde crees que va? Bueno, yo te voy a contar una cosa. Yo hice mi doctorado en economía con Francisco Cabrillo, hombre, mira, liberal, sí, con Jesús Huerta de Soto. Miembro de esta casa también hace años. Claro, correcto, ¿verdad? Estuvo con Jesús Huerta de Soto. Es un socialdemócrata peligroso. Sí, efectivamente. Entiéndase la ironía que nunca se entiende en la radio. Quiere decir que yo estudié, hice mi doctorado en economía, diríamos, con una influencia austríaca importante, ¿no? Sí. Eran los años también de los premios Nobel de aquellos de los años 90, ¿no? Que yo creo que fueron sumamente interesantes. Entonces, siempre me ha gustado la economía y sobre todo la macroeconomía, ¿no? Lo que es la política económica, porque era lo que tenía más relación con lo que yo hice, ¿no? Y me acuerdo que entonces hacía tesina, antes de hacer tesis, era cómo aplicar criterios de mercado a los bienes públicos puros, o sea, aquellos bienes públicos que por sus características son incapaces de aplicarse reglas de mercado, como por ejemplo la defensa, como por ejemplo la justicia, ¿no? Y cómo de alguna forma los mecanismos de mercado son mucho más eficientes y eficaces que los mecanismos, diríamos, regulatorios o de autoridad a la hora de optimizar los recursos, ¿no? Claro, hay gente que el mercado, claro, la gente no sabe que el mercado en el fondo es un sitio donde la gente va a comprar carne, pescado, etcétera. Da igual el mercado, eso es un mercado. Sin embargo, hay gente que no le gusta hablar la palabra mercado como si fuera algo negativo. Es lo mismo, es el mismo mercado. A que tú sabes cuando vas al mercado quién es el que te vende la mejor carne, dónde tienes que comprar el pescado, quién tiene la fruta mejor y peor, y a que tú tomas tus mejores decisiones. Y donde puedes hacer el famoso cálculo económico, ¿no? O tú preguntas al de la puerta, al que vende los ciegos, dónde hay que comprar la carne. Claro, no. Porque ese señor no puede saber mejor que tú, ¿no? Pues esto al final, aplícalo a cualquier sector de la economía, la macroeconomía, es exactamente lo mismo. Nadie va a saber mejor que un empresario, nadie va a saber mejor que un consumidor, qué es lo que necesita y qué es lo que quiere, o de un empresario cómo producirlo. Todo lo demás es introducir, como se dice, piedras en el camino. Algunas pueden ser necesarias. No, pero fíjate, perdona Enrique, es que antes has dicho algo que va muy en la línea de lo que estabas comentando justo ahora. Dices, el primer proyecto, gran proyecto en el que te ves embarcado, el segundo gran proyecto en el que te ves embarcado dentro del Ministerio de Defensa en aquellos finales de los 90, con la profesionalización del ejército y la industrialización del sector de defensa en España. Decías, 9 de cada 10 euros de aquella industria eran públicos, en este caso, correcto. Y era absolutamente deficitario. Sin embargo, va transicionando hacia lógicas de mercado y de repente nos convertimos en la industria
más, en este caso, más rentable en cuanto a coste-beneficio. Es decir, podíamos producir mucho mejor y ya no éramos deficitarios, sino que ganábamos dinero con esto. Porque empezó a pasar a lógicas de mercado, correcto, no a lógicas... correcto, no. Claro, tú imagínate, porque vamos a ver, cuando el Estado interviene en una empresa, digamos una empresa de defensa, ¿para qué quiere un gobierno una empresa de defensa? Para tener armas. ¿Tú te crees que le preocupa al gestor de esa empresa si gana o pierde dinero? No, lo único que le preocupa es que el ejército tenga, que su jefe, que su dueño, tenga lo que necesita. Y eso se convertiríamos en un pozo sin fondo, porque ya al final nadie controla nada. El Estado es un mal gestor, y de empresas es un mal gestor. Es un mal gestor porque además utiliza su poder precisamente para hacer más ineficiente el sistema. Y el sector público tiene una enorme cantidad de empresas públicas, de sociedades estatales todavía a día de hoy. Por ejemplo, digamos un caso no dramático, Traxa, que es una empresa del Estado. Traxa es una empresa que empieza para una actividad concreta y tiene 20-25.000 empleados. Que tiene convenios con todas las administraciones del Estado que le pueden adjudicar directamente a Traxa todos los contratos públicos. Y que Traxa subcontrata a empresas privadas, pero ya fuera del mecanismo de control que tiene la contratación pública. ¿Necesitamos una sociedad estatal simplemente para facilitar los trámites de la contratación pública? Porque resulta que la administración pública es incapaz de hacer un concurso o una licitación eficaz y eficiente en menos de 30 días. Eso es un caso claro, que de ahí va un estudio que hice en aquella época de los costes que tiene el procedimiento de contratación pública. O sea, el procedimiento de contratación pública está hecho de tal forma garantista que produce bienes y servicios un 30 o 40% más caros, de forma ineficiente, y que además nunca es capaz de seleccionar a las mejores empresas. ¿Por qué? Porque el sistema en sí es ineficiente. ¿Tú crees que es lógico que el Estado contrate servicios que los paga por hora, o sea, servicios contratados por hora de ingeniería, de limpieza, etcétera, y se adjudiquen la hora por debajo del salario mínimo interprofesional? Eso no, entonces, ¿cómo entra dentro de la ortodoxia de entonces, Yolanda? ¿sabes uno que te está engañando el empresario? Porque no, o está no cumpliendo la ley. ¿Por qué? Porque la afición del administrador cuando hace un concurso público es lo más barato. Ya, pero es que fíjate a dónde estás llevando. Estás sacando del mercado a las empresas buenas y estás metiendo a las empresas piratas. Eso es lo que se llama capitalismo de amiguetes, ¿no? Sí, correcto. Que es decir, las grandes van fuera, ¿por qué? Porque yo me pongo unas condiciones. ¿Qué ha pasado con la sanidad privada? Oiga, es que yo quiero tener sanidad privada, pero barata. Ya, ¿pero por qué? ¿Cuánto cuesta la pública? No, eso no lo sé. Entonces, ¿cómo sabes si esto es barato o es caro? Tenemos la sanidad privada más barata de Europa, seguramente del mundo. Y resulta que queremos que sea más barata, pero nadie nos dice que la pública nos cuesta el doble. Por cualquier parámetro, el doble. Pero como es público, sepa. En definitiva, el mercado nos ayuda mucho a resolver todos esos problemas. Y la administración, cuando interviene en la economía, siempre al final acaba haciendo que ese sistema sea más ineficiente. Eso nadie me va a demostrar lo contrario. Pero sin embargo, lo que vemos es que hemos trazado una trayectoria en el mundo desarrollado, sobre todo en el viejo continente, en lo que conocemos más de cerca, que ha ido avanzando hacia esa dirección, y eso que veníamos de la contraria. Es decir, ya en tu época, como decías, en aquel momento pues se empezaron a privatizar empresas, parecía que la lógica del mercado libre iba a ser la que se impusiera, y de un tiempo a esta parte pues vemos al Estado entrando en Telefónica, al Estado entrando en Indra, que como bien dices se privatizó después de ser pública, y gracias a eso fue el gran éxito que ha traído a Indra. Eso por un lado, y luego por otro la hiperregulación, hasta el punto de, como hemos contado este año Con ánimo de lucro, tener a las autoridades monetarias comunitarias con toda la intención de controlar hasta el efectivo mediante las famosas criptomonedas de bancos centrales. Claro, sí, la lógica que tú estás poniendo encima de la mesa es la que entendemos todos, pero ¿por qué la lógica de los estados está siendo la contraria? ¿Por qué nos están llevando justo a la dirección opuesta a la que tú estás señalando?
Pues porque es muy difícil que cuando tú pones a alguien en un lado no quiera maximizar ese lado. Pero si analizamos lo que es la historia de la democracia, aquí hay que entender dos cosas. Aquí el hecho fundamental que distingue a la izquierda, que debería distinguir, porque ya vivimos en un mundo donde estas distinciones que parecerían tan nítidas no lo son tanto, aquí la diferencia es cuál es el papel del gobierno en la sociedad. Esto es lo que se discute aquí. O sea, ¿el gobierno trabaja para la sociedad o la sociedad trabaja para el gobierno? ¿El gobierno puede confiar en la sociedad o la sociedad no puede confiar en el gobierno? Estas son las grandes discusiones que supuestamente son entre la derecha liberal y la izquierda socialista. El socialismo cree que los ciudadanos no son capaces de tomar sus propias decisiones, que no son capaces de organizarse, que además tienen unos intereses espurios, mientras que el gobierno es el que garantiza la equidad, el gobierno es el que garantiza el interés público, etcétera. Y esto es toda la discusión. Entonces, cada vez que viene gobierno de izquierda, diríamos que tienden a fortalecer ese aspecto, diríamos, de control de los gobiernos por esa desconfianza. Curiosamente, tenemos las sociedades cada vez más avanzadas y, sin embargo, resulta que en determinados países, como es el caso de España, avanzamos en la dirección contraria. ¿Por qué? Porque el gran peligro que tiene un país como España, que no ha conocido el liberalismo nunca en el gobierno, hablamos de un momento Aznar, punto, ya está, se acabó ahí el liberalismo. En España no se ha conocido, el liberalismo ha sido repudiado por toda la sociedad en su conjunto, no digamos por el franquismo y por lo que había antes, etcétera, ¿no? Entonces, el problema que tiene es que cuando el gobierno toma ese papel protagonista tan importante, la sociedad es como si tú le das es como, me pasa a mi urbanización, que ya sabes que soy presidente además de la asociación del barrio, ¿no? Y yo les digo, por favor, no les deis de comer a los gatos callejeros, porque luego os quejáis de que hay ratones. Pero claro, si les dais de comer todos los días, los gatos no van a cazar un ratón. Entonces, esto es lo mismo. El Estado se pasa todos los días dándonos. No nos da mucho, pero claro, nos llena el estómago. Entonces nos hace incapaces de luego ir a la guerra, incapaces de salir a montar una empresa, y nuestra única aspiración es ser funcionarios para que nos sigan dando de comer. Entonces, esto es lo que ha conseguido este régimen de cientos de años, desde las cruzadas, yo qué sé desde cuándo, que ha hecho unos ciudadanos incapaces de tomar sus propias decisiones. Y aquellos que toman sus propias decisiones son como apestados, porque se salen de lo que debería ser. Oiga, usted debería volver al redil y que todo esto sea parte del Estado, porque entonces yo voy a preocuparme de usted. No se preocupe. Bueno, tiene que ir a trabajar, sí, pero bueno, si usted se pilla una baja, no se preocupe, no pasa nada. Bueno, que es que no me gusta trabajar mucho, no se preocupe, le vamos a reducir el horario. ¿Cómo se paga todo esto? Nadie te lo dice. Pero sí, claro, pero sabes cómo se paga. Al que se sale del redil. Claro, pero claro, esto llega un momento en el que ya los que tienen que pagar son menos que los que tienen que cobrar. Entonces ahí es donde viene el comunismo. El sistema no funciona, el capital privado no ha sido capaz de resolver los problemas. Mire cómo estamos, tenemos que ir a una sociedad comunista de propiedad pública. ¿Por qué? Porque el sistema se hace insostenible. Pero claro, tú lo has hecho insostenible año a año. Te has llevado a un extremo donde has dicho, claro, primero los has quitado de trabajar. Luego has tenido que subir impuestos cada año más a los que creaban empresas, con lo cual han ido decidiendo dejar de crear empresas porque le están friendo. Y al final me dices que el sistema no es sostenible. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mire, vamos a empezar a bajar los sueldos, vamos a empezar a bajar las pensiones, pero ya todo es público. Entonces, no os preocupéis porque todos vivís peor, pero somos iguales. Y eso es ahí hacia donde vamos. Absolutamente. Y ahí es donde está el gran milagro que está consiguiendo Javier Milei en Argentina. Correcto. Yo creo que, a ver, las medidas son dolorosas, hay que ver cómo acaba la historia, porque Argentina tiene... Pero claro, con sí, todo... Pero precisamente Argentina, cuando Milei llega, es una sociedad que podríamos decir es el final del camino de la carrera que estamos corriendo nosotros. Correcto. Lo que pasa es que Argentina tiene dos elementos importantes. Primero, es un país rico. Un país rico. O sea, es un país rico. No es Japón, que es un país pobre. Un país pobre habitado por gente muy trabajadora. Argentina es un país rico habitado por gente no trabajadora, en general. Pero segundo, cuando le pasa igual un poco a los venezolanos. Tú ves argentinos por todo el mundo. Y en todo el mundo triunfan. Ves venezolanos por todo el mundo. Por todos triunfan. ¿Qué falla entonces? ¿El venezolano o el argentino? No, falla el sistema. Claro.
Entonces, cuando tienen un sistema de incentivos, funcionan. ¿Qué ha hecho Milei? Ha dicho, señores, tengo una gran sociedad, lo que necesita es incentivos. ¿Y por dónde voy a empezar? Como dice, por la motosierra, que es un golpe a la yugular. ¿Por qué? Porque o esto lo cortamos de raíz o no lo... ¿Cuál es el tema? Que Argentina había llegado a un estado de tanta pobreza moral con la corrupción, que es otro elemento característico de cuando los gobiernos crecen, ¿no? Porque si los gobiernos fueran buenos, aunque sean grandes, diría, bueno, pues vale. Pero claro, es que el gigantismo del gobierno lleva a la corrupción. Los argentinos estaba tan mal que han votado a Milei. Es que Milei no le ha dado un golpe de Estado. Es que a Milei lo han votado los argentinos que han dicho, basta ya. Claro, esos argentinos... Porque lo que tiene... Tú podrías estar de acuerdo o no. Pero Milei está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Trump está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Bukele está haciendo... Yo no digo que esté de acuerdo con ellos, pero claro, lo que no es democrático es hacer lo contrario de lo que tú prometiste que ibas a hacer, porque eso sí que de alguna forma te desacredita. Pero yo creo que el pueblo argentino se ha dado cuenta de que necesitaba algo así porque no podían seguir. ¿Cómo acaba la historia? Veremos. Pero yo creo que lo que está haciendo Milei tiene una lógica que es quitarle poder al Estado y devolverle el poder a los ciudadanos. Y en muy poco tiempo ha dado muy buenos resultados. Y yo creo que va a seguir. Yo creo que va a seguir. Bueno, esperemos que siga ese avance del gobierno de Javier Milei. ¿Qué crees que puede pasar si finalmente Milei consigue el éxito y lleva al país hacia donde ha dicho que lo quiere llevar, que es a volver a ser una de las 3-4 países más ricos del mundo? Pues lo que pasará es que la Primero, ¿crees que es posible? No. Creo que puede llegar muy lejos, pero tampoco pensemos que vamos ahora a convertir a Argentina porque ha llegado Milei, porque hay cosas que tardan 100 años en hacerse, ¿no? La coyuntura económica le ayuda por el tema agrícola, etcétera, pero Argentina lo que necesita es industria, lo que necesita es sobre todo industrializarse. El problema es que la mitad de los países del mundo nos dirán que lo que nos cuentan es mentira, que hay gente que ha salido perjudicada, que hay gente que está en la calle, que los pensionistas... Siempre hay una parte oscura que querrán realzar para explicar que eso no es justo, porque lo justo, y aquí volvemos a las bases, lo justo resulta que es tratar muy bien a los que menos tienen. Y eso no es exactamente justicia, eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, yo creo que si tiene agallas para seguir y la situación le ayuda, yo creo que nos podemos encontrar con una recuperación económica que a muchos van a tener que explicar cómo es que ha funcionado en Argentina y por qué no va a funcionar en otros países. Bueno, eso sí es verdad, y además el gran riesgo que yo creo que tenemos sobre todo es el de que pueda darle continuidad o que consiga un segundo mandato, que ya sí sería lo que consolidará las bases de ese crecimiento futuro. Es verdad que Milei no ha dicho que quiera hacer Argentina uno de los países más ricos del mundo en los próximos 5 años, sino que quiere sentar las bases para que en las próximas décadas se consiga ese objetivo. En cualquiera de los casos, Enrique, la problemática de Argentina que estabas planteando, bueno, pues dices, siempre va a haber alguien que va a ver algo negativo de los logros que se... Y a mí me recuerda mucho a lo que pasó cuando cayó el telón de acero, cuando... Bueno, aquí nos gusta decir que tumbaron el muro de Berlín, no que cayó, sino que consiguieron tumbar el muro de Berlín, y que viene muy bien reflejado en una película que me parece que es estupenda, que es la de Goodbye Lenin, en la que incluso cuando se consigue eso, que cayera el muro y empieza el capitalismo a entrar en esa zona de Alemania y las libertades vuelven, que hay una cierta parte de la sociedad que de repente pues se ve obligada a trabajar, que de repente ya no recibe el subsidio, que de repente ya las cosas no son como era, hasta se quejan de tener que elegir entre las marcas de pepinillo que hay, ya no está la de siempre, pues está la de siempre y otras 14, ahora cuál cojo, ¿no? Claro. O sea, para todo hay resistencias, incluso para las cosas buenas. Sí, claro, pero fíjate, por ejemplo, la Alemania del Este, ¿no? En la Alemania del Este, ¿por qué gana la ultraderecha? Porque si eran comunistas hace 2 días, porque es lo mismo, porque al final has acostumbrado a la sociedad a actuar de determinada manera y no quiere que tomar decisiones por ellos mismos, ¿no? Sino que realmente lo que quieren es que alguien tome las decisiones por ellos. Y es exactamente lo mismo, es que eso van
muy de la mano las dos cosas. Y efectivamente vamos a una sociedad más adocenada, donde la gente cada vez tiene que hacer menos por sí mismos y esperar más de otros, que nadie nos dice que estén mejor preparados o sean mejores que nosotros mismos para decidir, como señalaba antes sobre el mercado, qué carne tenemos que comprar o dónde tenemos que comprar las manzanas, ¿no? Porque no nos van a enseñar a nosotros ahora a decidir qué es lo mejor para cada uno, ¿no? Desde luego. Hemos repasado un poco tu trayectoria desde que con 7 años te lees la memoria de Churchill. Las memorias de Churchill, que es verdad que no lo recordaba, pero sí te las he visto allí, sí, es cierto. allí en tu casa todavía puesta. Fíjate, si tendrán años, y además, oye, que un niño de 7 años embaule eso. Bueno, mi hija tiene 6 ahora y no la veo todavía en esos... Bueno, tú enséñaselo. Sí, no, yo ya le voy enseñando lo que es la biblioteca y dónde están los libros buenos y los malos. Y luego también le enseño cosas que no le van enseñando, en el cole. Pero, claro, tu interés por el tema de la geoestrategia a nivel divulgativo te ha llevado incluso a montar un medio de comunicación, ¿no? Sí, bueno, creamos un medio de comunicación que era Infodefensa, que no existía en España. Claro, ahora todo el mundo habla de defensa. Pero ¿quién hablaba de defensa hace 25 años? ¿Quién pedía un incremento del gasto en defensa hace 22 años? Éramos dos y el del tambor, ¿no? Y ahora, claro, ahora que hay mucho a Benedicto, todo el mundo habla. Oiga, no, perdón, aquí llevamos con esto ya 30 años y realmente estamos convencidos de que eso que decíamos entonces, si lo hubiéramos hecho entonces, ahora tendríamos una situación muy diferente, ¿no? Pero sí, siempre me ha gustado la divulgación porque, ¿sabes lo que pasa? Que a mí hay una cosa que tengo mucha envidia de los americanos, ¿no? De los ingleses también, pero menos. Los americanos discuten todo en el Congreso. En el Congreso se discute qué avión vamos a comprar, por qué este misil, dónde se va a hacer esto. Y ves un nivel intelectual en los congresistas, hablando de cosas serias, que yo decía, ¿por qué no podemos hablar en España de estas cosas con seriedad, con profundidad? No, que al contrario, los gobiernos evitan. Es que yo me he pasado viendo gobiernos de derecha y de izquierda diciendo que no podemos decir que gastamos en defensa porque no es popular. Claro, es que lo habéis hecho impopular. A base de negarlo, lo habéis hecho impopular. Entonces, yo creo que eso era un poco lo que quería decir. Oye, hablemos de estos temas con naturalidad porque son cosas importantes. Y a veces nos encerramos mucho en nuestro mundo creyendo que podemos ser, como decía Sánchez, aquí no van a llegar los rusos. ¿Tú qué sabes por dónde van a llegar los rusos? O sea, ¿tú qué sabes? Por si no van a venir por Málaga o resulta que tienes ya 10.000 rusos en Villajoyosa de Alicante viviendo. Siempre se ha dicho que se han comprado medio Levante, claro, y que iban por media Gran Vía. Correcto, Gran Vía, ¿no? Los venezolanos Entonces, claro, ¿tú qué sabes? ¿No? Entonces, yo siempre cuento, cuando doy conferencias, siempre hago esta idea, ¿no? Siempre pongo al pastor que está, tú que eres extremeño casi, ¿no? Sí, por ahí. No, soy extremeño. Que tú, el pastor por todas partes. Este pastor que se sienta en la roca, en medio del campo, el llano, viendo sus ovejas, ese tipo es el hombre más tranquilo del mundo. No tiene ninguna preocupación. Que si la oveja se descarría, que si viene el perro, que decir, son preocupaciones menores. Pero tú imagínate un tipo que está a 1 millón de kilómetros de la Tierra viendo a ese señor sentado. Y se da cuenta que ese señor está en una bola que está dando vueltas a 6.000 kilómetros por hora, que a su vez se desplaza a una velocidad de 30.000 kilómetros por hora alrededor de un bicho que saca rayos de calor impresionante a millones de grados de temperatura. Ese señor, ¿qué piensa? Ese tipo se va a morir. Pues es un inconsciente, no se da cuenta en qué locura se mete. Pues aquí nos pasa lo mismo, o sea, nos creemos que podemos vivir en nuestro mundo aislados y no nos damos cuenta de que todo lo que pasa alrededor, que nuestra economía tiene un 80% de dependencia exterior, que nuestra energía tiene un 70% de dependencia exterior, que nuestros alimentos que comemos el 50% vienen de fuera. Entonces, ¿qué me estás contando? ¿Cómo que no te importa? Claro que de esto te va la vida. Entonces, pero eso hay que explicárselo a la gente. Ahora, si tú le dices, tranquilo, señor pastor, no pasa nada, pues no pasa nada. No, claro, para ese pastor no pasa absolutamente nada. Claro. Hablamos del pastor que no se preocupaba. Sí, efectivamente. Yo, de todas maneras, habrán visto nuestros oyentes, sobre todo los que nos ven por YouTube, que tenemos aquí encima de la mesa un libro que se titula Destierro de almas,
que se desarrolla es en Menorca. Menorca parte durante la ocupación británica y parte en la actualidad. Fíjate, Enrique Navarro, esta no es tu última obra, reconozco que quería haber hablado de la de Guerra de Dioses, aunque dices que le has cambiado el título. Sí, ahora ya va a salir ahora nueva, más adaptada a los nuevos tiempos, se llama Infamia, estará seguramente después de verano. Bueno, es una historia de héroes, como a mí me gusta, en un mundo actual en el cual, diríamos, ha producido una infamia o una traición, que es que en un mundo hipotético, no quiero decir que sea un mundo real, en el cual los Estados Unidos pues han caído en una vertiente totalitaria, abandonan la OTAN y se convierten, diríamos, en un verso libre. Y lo que se plantea en la novela es un escenario de crisis internacional en ese entorno, ¿no? Y cuál sería, diríamos, el papel, que antes que hablamos que iba a hacer Europa, que haría China, que haría Rusia, que haría Estados Unidos, ante una amenaza que además es una amenaza que tiene que ver con intereses estratégicos españoles y con una involución en el norte de África, ¿no? Con lo cual es un poco... es una hipótesis. Es una hipótesis. No digo que he leído hipótesis más descabelladas y con mucho más éxito editorial. Correcto. Pero escribes novelas con tintes históricos y geoestratégicos. A ver, primero yo escribo todos los días, ¿vale? Esto lo he hecho siempre. Doy fe y nuestros lectores en Libertad Digital lo saben. Tengo una gran capacidad para escribir mucho. Ya bien no sé, pero mucho sí. No, entonces empecé escribiendo libros de economía de defensa, que es lo que hice muy a menudo, pero decidí un día escribir una novela. Pues esas cosas que uno dice en la vida, uno tiene que escribir una novela, y además quería escribir una novela muy larga. No sé por qué. O sea, porque ya que voy a hacer una... escribir? No sé, pero no, largo. Bueno, luego me vino la idea y escribí mi primera novela, que además fue finalista en un premio de literatura histórica, que es Cristóforo, que es la vida de los primeros años de Cristóbal Colón hasta el descubrimiento de América y de todo el mundo que se produce alrededor de la expulsión de los judíos, etcétera. Y la verdad que cuando la terminé de escribir, esto es un drama que no sé si no creo que os pase nunca, pero acabé con un libro de 1000 páginas y el editor me dijo que muy bien, pero que sobraban 350. Y las tuve que quitar, y hay capítulos enteros maravillosos que era como perder ahí como las ramas de un árbol, y decía, pero qué drama es esto, ¿no? Pero bueno, lo hice y ya dije, bueno, ya está, ya he escrito el libro, ya me lo quito de encima, tal, no sé qué. Pero vino el COVID y esto del aburrimiento del COVID, menos actividad, dije, bueno, voy a escribir un segundo libro. Y empecé a escribir este que te contaba de Infamia, porque era la novela que más encajaba con lo que yo siempre pensé que podía hacer, y ese me llevó un tiempo y ahora va a salir. Pero como el COVID seguía y ya había tomado marcha, quería intentar, como un ejercicio personal, escribir cosas diferentes. Entonces dije, bueno, voy a escribir esta novela, que no sabía muy bien. Empezó como una novela histórica, pero quería convertirlo en un thriller con crímenes un poco al estilo nórdico, ¿no? Lo cual me leí un montón de novelas nórdicas ahí de crímenes, que todos son en islas y sitios así. Claro, Menorca se prestaba muy bien para esto. Y además va en ese sentido. Sí, o sea, arranca correcto. con un asesinato. Exactamente. Y escribí Destierro de almas. Arranca un asesinato en condiciones de estas raras. O sea, parece el arranque de un capítulo de una serie de estas de éxito. Pero vamos a contar eso después del boleto informativo. Como todos ustedes saben, hasta ahora escuchamos las noticias, las de los servicios informativos de radio, y volvemos. Seguimos con Enrique Navarro. Seguimos en Con Ánimo de Lucro y seguimos con Enrique Navarro, y ahora, después de hablar de muchas cosas, de geoestrategia, seguridad, defensa, de economía liberal, de economía de mercado, vamos ya por el asunto literario. Y resulta que es un autor muy prolífico, aparte de escribir artículos que disfrutan ustedes y mucho en Libertad Digital, de haber fundado un medio de comunicación centrado en la defensa, el pionero en España. Tenemos que Enrique Navarro, pues la suerte de tener aquí uno de sus libros, una de sus novelas, más puramente novela, podríamos decir, no correcto. con tantos tintes históricos, aunque también los tiene. Y yo estaba diciendo que es una novela muy chula porque engancha desde el arranque,
porque arranca con un asesinato y es un asesinato que sucede en extrañas circunstancias en las que no es fácil comprender todo lo que pasa, y el leitmotiv del libro es explicarte por qué sucede eso que arranca en el primer momento. Parece, como decía yo antes de irnos al boleto informativo, las series de televisión estas que ahora están tan de moda, de True Crime, y que hacen las delicias del público. Sí, la verdad que lo que me llamaba la atención de la historia y de Menorca era, en el año 1713, Menorca era española y por tanto estaba bajo el poder de los Austrias, ¿no? En Borbones ya, en guerra de sucesión. De pronto se hace británica cuando el Reino Unido era lo más avanzado en todo en el mundo. Luego se hace otra vez española, luego otra vez británica, luego otra vez española, luego otra vez británica. Entonces yo me imaginaba a esos pobres menorquines pasando de ser el país más retrasado de Europa a ser el primero. Menorca cambió, luego volvían, decía, joder, aquí tuvieron que haber o producirse historias muy interesantes, ¿no? Por eso arranca un poco la historia, ¿no? Pero la historia de fondo que se comenta, esto lo puedo contar porque está ahí en la contraportada, es posible, y esto no lo podemos aplicar a muchas cosas, es posible mantener una venganza o una idea, diríamos, de una envergadura como para cometer crímenes a lo largo de la historia que dure cientos de años. O sea, ¿es posible que algo que haya ocurrido hace 300 años nos condicione todavía a día de hoy? Leí psiquiatría. Algo de esto sabemos en Claro, España. por eso digo que era un poco esa historia de decir, y se puede acabar de alguna manera. ¿Cómo se acaban con estas historias? Sobre todo cuando además hay elementos tan esotéricos, brujería, todas estas cosas que nos han pasado en España. Pero casi todos los libros al final tienen una parte que es de didáctica de historia, de enseñar la historia, y luego de esos personajes que al final todos mis personajes tienen un reto. En todas las novelas el personaje tiene un reto que tiene que superar. Entonces volvemos a lo que decía de Churchill, ¿no? O sea, tienen un reto en cada novela. Cristóforo, llegar a América. Y en Destierro de almas es resolver un crimen. En Los elegidos del inframundo, que es una novela juvenil, es salvar a Alfonso X el Sabio, ¿no? Y su legado, ¿no? En Infamia es evitar una guerra mundial. Cada uno de esos casos es un reto donde hay un personaje que asume la responsabilidad de liderar ese proyecto. Exactamente, ¿no? Y eso sí que está en todas las novelas. Bueno, pues Destierro de almas se puede encontrar todavía. Sí, está todavía, editado por Círculo Rojo. Y bueno, pues es una lectura, la verdad, que muy entretenida y que recomendamos mucho. Todos los libros de Enrique en general son muy interesantes. El de Cristóforo es denso. Es muy denso, sí, pero es aunque le quitaras 350 páginas, es un libro denso, pero también enseña muchas cosas interesantes. Absolutamente, sí. Yo creo que Cristóforo tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado, ¿no? De cómo una persona tiene una iniciativa y quiere que se la compre un gobierno, ¿no? Sí, sí. Le costó mucho. Mucha gente me dice que es una novela de ficción. Yo siempre digo que estoy convencido de que la historia fue como se dice en la novela, ¿no? No voy a desvelar nada, ¿no? Pero lo bueno de un personaje como Colón es que tiene un personaje tan importante en la historia, tiene tanta oscuridad que es que te puedes permitir inventarte partes de su vida que seguramente es posible que sean ciertas, pero yo recomiendo leerlo porque en el fondo explica mucho de la España de siempre y de hoy, ¿no? De cómo son los gobiernos. Lo mismo que hablábamos antes pasaba con los Reyes Católicos, la Inquisición, diríamos la iniciativa individual, esa expulsión del mundo judío y las implicaciones que tuvo sobre la economía española, ¿no? Que fueron tremendas, ¿no? Entonces, bueno, es más o menos, al final todo acaba lo mismo. Tampoco intento salirme mucho del guión. En tu vida, por los azares en los que te has visto involucrado y que han definido un poco tu trayectoria, ese paso por defensa, el montar tus empresas, algunas las he conocido más de cerca, sí. Sé lo que hacíais, lo que dejabais de hacer, luego las has vendido. Es verdad que ha sido una vida que te ha permitido estar en muchos lugares, conocer a mucha gente y gente muy importante.
conocida y desconocida, gente que esto a los conspiranoicos dirán pues de los que mueven los hilos en las grandes empresas, has conocido a muchos de ellos. Sin desvelarnos nombres o identidades, o desvelándolo como tú quieras, sí que me gustaría que nos contaras algunas de las situaciones más impactantes que hayas vivido y que hayan definido tu forma de ser también un poco durante estos años. Me refiero a situaciones que seguro has vivido con primeros ministros, con ministros de defensa, con generales que en un momento determinado pegan un puñetazo en una mesa y cortan una reunión. Acuerdos que han definido, acuerdos comerciales que han definido el devenir de determinados países. Estoy seguro que tienes millones de estas historias, pero sí me gustaría que compartieras con nosotros alguna que haya sido especialmente definitoria y que te hiciera a ti despertar o darte cuenta o digamos echarte en la mochila algo que posteriormente te ha servido. Bueno, vamos a ver, pues pensando así a bote pronto... Alguno que no vayamos a fastidiar, No, hombre, además, sí, hay que decir, pues contando una cierta información, porque si no es... Mira, pues es verdad, yo a veces lo pienso como la vida, sin buscarlo, te pone en tu camino gente que es muy curioso que te acabes de encontrar, o gente que te suponga, ¿no? Te voy a contar una anécdota. Tenía yo 19 años. Le he contado, creo que eso no es tampoco nada malo ni bueno, ¿no? Pero te voy a contar una anécdota. Yo, por razones de estudios, tenía, diríamos, una relación de amistad profunda y de colaboración con Marian Suárez, ¿no? Con la hija de Adolfo Suárez. Y como yo ya hablaba mucho de política entonces ella siempre me decía, oye, tienes que venir un día a casa y hablar con mi padre y tal, porque, dije, pues sí, pues no pasa nada, un día... Con 19 añitos. 19 años, claro, teníamos 19 años, segundo de carrera. Y entonces, además, pues yo siempre había sido una persona pues en ese centro derecha, no, y además ideológicamente, ¿no? Yo siempre pensaba que había que llegar a una situación política más desde la derecha que desde la izquierda, por lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, la cuestión es que fui a su casa en la Florida, estaba su mujer, Amparo, y bueno, pues me invitaron a comer, ¿no? Entonces nos sentamos a comer dentro de lo que es la parafernalia de una casa de un expresidente, ¿no? Con toda la... Y bueno, empezamos allí a hablar por lo típico de política a las 2 de la tarde, ¿no? Y me dijo, mira, me tengo que ir, tengo una reunión importante, estaba creándose el CDS, ¿no? Tengo una reunión importante con Agustín Rodríguez Saguna entonces, y con José Ramón Caso, que era secretario general. Me tengo que ir porque tengo una reunión. Y digo, pues chico, pues muy bien, se me ha encantado, tal, no sé qué. No, pero esto está muy interesante, voy a cancelar la reunión. Bueno, salimos a las 11 de la noche. Estuvimos como 8 horas sentados en el comedor mientras todo el mundo aguantaba nuestra conversación sobre los temas más diversos de política, y él me dijo, no solamente me lo dijo a mí, sino que además se lo repitió muchas veces, porque esto se convirtió en una cosa semanal casi. Ah, sí, sí, partías semanalmente. Sí, casi. Y además Adolfo contaba cosas de, claro, imagínate, el 23 de febrero, lo que era la transición, ¿no? Y sin duda era un personaje, primero, de una cercanía que yo no he conocido en política a nadie, y una persona que sabía interpretar muy bien todo, ¿no? Y él siempre me decía, no, tú tienes que hacer oposiciones. A mis padres siempre decían, tiene que ser presidente de gobierno. De hecho, esto lo voy a contar como anécdota y termino, tenía un profesor de Derecho Civil que falleció ya el hombre, y el hombre era director de un colegio mayor de Madrid, del Pío XII. Sí, bueno, lo conozco. O sea, yo fui colegial de otro. Claro. Entonces, estaba empeñado en que quería llevar a Suárez a que diera una charla te hablo del año 82, un año después del golpe de Estado, ¿no? Suárez no había hecho ninguna aparición pública desde que se había ido. Y el hombre, tú puedes hablar con él y tal, pues sería bueno. Y entonces yo fui oye, mira, me dice tal, no sé qué. Dice, ¿cuándo son los exámenes? Digo, pues los exámenes finales son final de mayo, principio de junio. Dice, pues dile que viene en junio cuando tenga que corregirte, para que se acuerde. Fíjate.
Y efectivamente fue un éxito impresionante, porque estaba, imagínate, era la primera aparición pública, yo me gané mi sobresaliente en Derecho Civil y él dio la charla estupenda y contando pues cosas de la transición. El primer acto público de Adolfo Suárez después de dejar ser presidente fue en el Pío XII en ese acto. ¿Y lo gestaste tú? Sí, absolutamente. Te ganaste el sobresaliente, sí. Y Adolfo Suárez hizo gala de esto que yo he aprendido también de algunos empresarios con los que he tenido el gusto de departir en muchas ocasiones, que es que siempre me decían: Luis, nunca des puntada sin hilo. Cuando hagas algo, que siempre traiga algo más de lo que ya estabas esperando. En tu caso, ¿cuándo tienes los exámenes? Para que te corrija adecuadamente, lo vamos a poner en esa fecha para que se acuerde. Así es. Luego, todo lo que ha venido después no ha llegado a esa altura, entonces tampoco me merece la pena. ¿Pero tienes aspiraciones de ser presidente del gobierno? No. Ah, bien. Espero que lo sea mi hijo, ya me pilla muy mayor. Pero sí, la verdad que fue ahora que se cuestiona tanto pues todo ese proceso, ¿no? Realmente lo que supuso ese momento en la historia de España, yo creo que solamente lo podrían haber hecho personas así. Ninguno de los que están ahora, ninguno, lo hubiera hecho. O sea, digo por actitud, ¿no? Porque era un tipo que era capaz de dimitir. No porque perdiera una votación, o 100 como ahora, no. Simplemente porque se dio cuenta de que su proyecto no era viable. El proyecto que él se había comprometido con los ciudadanos no podía hacerlo. Y dimitió y se fue a su casa. Imagínate con lo que vemos ahora, dónde queda esto, donde la gente se aferra al poder sin que tenga ningún sentido, ¿no? Y no se dan cuenta que eso solamente sirve si es para hacer algo mejor. En aquel momento se quería el poder para llevar a cabo proyectos, ahora el único proyecto es el poder. Exactamente. Enrique Navarro, no se me ocurre mejor manera de terminar esta charla. No se vayan, porque ahora tenemos otra entrevista, esta vez de otros temas más relacionados con generar rentabilidades, pero sí quería despedirte con todos los honores y agradecerte mucho que hayas estado sentado aquí conmigo. Lo he disfrutado. No sé si tanto más que las comidas que tenemos, pero mucho. Ha sido largo y tendida la conversación. Ha sido un placer, ha sido muy, muy divertido y espero que a la gente lo haya pasado bien también. Seguro que sí. Ya lo saben, compren Destierro de Almas. ¿Era infame? Infamia. Piensen en Trump y les saldrá el título. Y en Sánchez no, porque le saldrá otro. Bueno, perdona, solamente para terminar. El libro, antes de llamarse Infamia, ahora digo porque has mencionado a Sánchez, le cambié el nombre al final, por un buen consejo, se llamaba Traición. Traición. Bueno, Infamia, para que lo busquen y lo compren. No Traición, que también que será harina de otro libro. Exactamente. Seguramente. Enrique, muchas gracias. A ti. Bueno, y para poner la guinda a este programa, qué mejor que hacerlo con el consultorio de Santa Lucía. Aitor Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días, encantado de estar con vosotros otro día más. Responsable del canal digital de Santa Lucía AM, recuerden, la gestora de activos del grupo Santa Lucía, que hace un trabajo extraordinario, no solo ofreciendo grandes productos de inversión, fondos además de diferente tipología, fondos mixtos en renta fija, también con importante representación de la renta variable, como el fondo Quality que tienen en Santa Lucía, pero además divulgando ideas de inversión y divulgando cultura financiera a través de su página web y, por supuesto, en este espacio que tenemos aquí con ánimo de lucro. Aitor, nos han estado preguntando en muchas ocasiones por qué le damos tanta importancia a la liquidez cuando hablamos de productos de inversión. Digo, hombre, pues porque la tiene. Hay que saber, primero hay que saber qué es la liquidez y luego hay que saber cuándo un producto es más líquido, más ilíquido y lo que ello entraña, ¿no? Sí, es más, bueno, es que a ver, nosotros como gestora de fondos, como hemos comentado en anteriores ocasiones, al final nosotros siempre tratamos de entender al cliente y lo primero que hacemos es preguntarle, ¿no? ¿Qué objetivos tiene, horizontes temporales, etcétera? Y una de las preguntas que nos saca mucho a raíz de este horizonte temporal es precisamente, oye, que si mañana les hace falta el dinero para cualquier cosa, ¿no? Comprarse una vivienda, ayudar a los hijos, si lo pueden recuperar antes de tiempo, ¿no? Entonces,
Entonces sí es importante, o sea, la liquidez hay que tenerla en cuenta como un factor más a la hora de invertir, ¿no? Y sobre todo, pues oye, en fondos de inversión, nuestros fondos tenemos esa liquidez, por supuesto, ¿no? Claro, los productos líquidos, a ver, productos de inversión a nuestra disposición que suelen ser ilíquidos. Por ejemplo, un depósito a plazo fijo es un producto ilíquido. Tú inviertes y durante un tiempo no puedes disponer de ese dinero y luego el banco te devuelve un interés en el que tú ya tienes que ver si te merece o no la pena no disponer de ese dinero durante un tiempo. La inversión inmobiliaria en vivienda, cuando te compras un piso a modo de inversión, es otra inversión con una liquidez muy, muy limitada, porque dicen, no, hombre, siempre puedo vender el piso ya, pero no le puedes dar a un botón y venderlo. La liquidez no es inmediata. Totalmente. Habría que especificar quizás un poco qué entiende la gente por liquidez, ¿no? Hay gente que por liquidez le vale con poder recuperar su dinero, ¿no? Pero es verdad que la liquidez definida como tal sería la facilidad con la que podemos convertir una inversión que ya tengamos en dinero disponible sin perder valor, ¿vale? En el proceso. Porque un depósito como tal, yo no puedo recuperar mi dinero en cualquier momento, lo cancelo y ya está, pero tiene unas comisiones de cancelación que al final lo que hace es que no se ha rentado nada, ¿no? Y por eso se dice que es poco líquido, ¿vale? Entonces, desde esta perspectiva, ¿vale? O sea, lo que hay que preguntarse es eso, oye, si quieres recuperar tu dinero, lo puedes hacer rápidamente y sin penalizaciones, y siendo así ya podemos establecer un poco una serie de categorías, ¿no? Al final las cuentas corrientes vienen a ser el producto más líquido, además a mí me han llegado a decir que lo más líquido es el billete en el bolsillo, ¿no? Que me hizo mucha gracia. Digo, pero bueno, la verdad es que el billete en el bolsillo solo pierde valor, no vale para nada, ¿no? Y solo por un ejemplo personal mío, que recuerdo mi abuelo me dio 5.000 pesetas cuando era pequeño, y bueno, y la verdad es que podía haber invitado a toda la remuneración porque era rey de la urba y hoy serían 30 euros y nos ponemos un par de cervecitas, ¿no? Como se suele decir. Sí. Entonces, en ese sentido, oye, pues tenemos las cuentas corrientes con productos líquidos y con productos más líquidos, pues oye, los fondos de inversión se pueden deshacer rápidamente en cualquier momento, deuda pública, las acciones también, pero oye, es más arriesgado, ¿no? Y luego, pues oye, los menos líquidos, como bien has dicho, serían los inmuebles, productos de capital riesgo, incluso productos estructurados, ¿no? Estructurado, bueno, incluso los planes de pensiones, hay que recordar que igual sí, es un producto ilíquido completamente. El menos líquido de todos, ¿no? Porque solo dependemos de lo que nos permitan hacer, ¿no? En este caso el gobierno pues tiene una serie de contingencias para poder rescatarlos. Sin embargo, cuando uno invierte en fondos de inversión, como los muchos que tenéis en Santa Lucía AM, esa liquidez es prácticamente inmediata, ¿no? Totalmente inmediata, depende un poco de los activos que tenga detrás, pero estamos hablando que el fondo puede ser de +1 hasta de +3, de +4 en el peor de los casos, es decir, que como mucho en un par de días o tres tenemos el dinero en la cuenta, con lo cual, y esto es súper importante, sobre todo si hay cambios en el mercado, ¿no? Ahora que hay mucha volatilidad y que puede pasar cualquier cosa, nuestro dinero está disponible para lo que nos pueda. Oye, pues al final dices, oye, ¿por qué tenerlo en cosas menos líquidas? Suelen tener algo más de rentabilidad quizás a cambio, ¿no? Estos productos más complejos, pero en entornos como el que tenemos ahora yo creo que lo más importante es tener el dinero con total liquidez, ¿no? Sobre todo porque oye, nos permite reaccionar y decidir con libertad, ¿no? Lo que importa quizás no es tanto lo que puedes ganar, sino lo que puedes perder, ¿no? Si no tienes esa liquidez a mano cuando te renta. Por supuesto. Aitor, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en el día de hoy en este consultorio hablándonos de liquidez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis un buen día. No, conceptos de liquidez importantes también porque la liquidez suele ser una parte de nuestra cartera de inversión. Está bien tener todo invertido para que no pierda poder adquisitivo con efecto de la inflación, o la mayor parte invertido. Siempre está bien guardarse un poquito en forma de liquidez, qué sé yo, en un fondo monetario, en una cuenta corriente remunerada. ¿Por qué? Pues para aprovechar esos momentos, esas grandes oportunidades que ofrece el mercado en determinadas ocasiones para hacer pues o rebalanceos oportunistas o para meter más carne en el asador cuando, qué sé yo, las posiciones de nuestros fondos caen por lo que sea en un momento determinado mucho, se abarata mucho la participación, pero seguimos creyendo en ellas, poder invertir. Eso también es liquidez. Y la iliquidez no es mala en sí misma. Estaba diciendo Aitor cómo hay productos de capital riesgo y que productos como los planes de pensiones que son ilíquidos o la inversión inmobiliaria, pero que va a cumplir una función determinada dentro de nuestra cartera. Lo que tenemos que saber siempre, y esto es lo importante, es hasta qué punto nos conviene más
la rentabilidad o la liquidez o las características del producto que queremos contratar. Sin duda, uno de los aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir. Esto es lo que nos ha enseñado y lo que ha dado de sí en el día de hoy el consultorio con Santa Lucía AM con Aitor Sánchez, y yo les espero aquí, como siempre, todos los días a partir de las 12 en la sintonía de Radio Libre Mercado, por YouTube, por podcast, allá donde ustedes nos quieran escuchar. Muchas gracias por estar ahí y aquí les espero todos los días, de lunes a viernes a partir de las 12. Hasta luego, amigos.